Gracias y paz sea con todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a esta plataforma y en esta ocasión estamos estrenando esta sesión que se llama Tabú. Para iniciar vamos a estar acompañados de mi hermano Oscar y esto se trata simplemente de hablar de temas que nadie se atreve a hablar. Hoy vamos a hablar, Oscar, de la doble moral. Sí. Yo hace unos días estuve viendo algunos videos y me he dado cuenta, yo soy muy consumidora de YouTube, de que se habla mucho de la doble moral en diferentes programas radiales, que yo veo muchos programas radiales por YouTube, y hablan mucho de la doble moral, pero lo que a mí más me llama un poquito la atención es que esas mismas personas que hablan de doble moral, como que se olvidan de que hasta cierto punto nosotros tenemos un grado de doble moral. Sí. ¿Qué tú entiendes y qué tú nos podrías decir con respecto al tema? Bueno, como todos saben, la doble moral es como demandar en otro lo que uno mismo no hace. O cuestionar cosas que uno hace no frente al público. Pero como tú decías, todo el mundo tiene como una parte o tenemos un pequeño grado de ese asunto de la doble moralidad. Bueno, tal vez puede ser porque seamos así o somos demandantes o exigimos en otros lo que nosotros mismos no podemos hacer. Se ha vuelto parte de nuestra naturaleza. Sí. Te puedo poner un ejemplo que todo el mundo se va a identificar. Cuando no estamos en la política, todo el mundo critica y todo el mundo dice que el senador o el regidor lo puede hacer mejor. Pero inmediatamente esa persona ingresa a la política y vamos a suponer que queda, ¿no?, con un cargo, entonces no puede cumplir ni siquiera las expectativas que él tenía de la otra persona. Exactamente. Entonces, a mí me llama como mucho la atención eso, la capacidad que nosotros tenemos de llegar a juzgar y de llegar a demandarle a otros, a la gente, cuando ni siquiera nosotros tenemos esa capacidad de cumplir eso mismo que nosotros estamos demandando. Sí, no, porque eso incluso es como un código de la excelencia, como cuando yo sí soy excelente y te voy a demandar a ti, ni siquiera por tus capacidades, sino por la mía propia, que yo entiendo como que tú debes de darla. Como que yo tengo que cubrirte una necesidad. No, que tú tienes que cumplir con cosas que yo sí soy excelente en ella. Ejemplo, porque si tú mides a un pez, si tú le dices a un pez que trepa un árbol, él nunca lo va a hacer. Exacto, no es su naturaleza. ¿Tú comprendes? Entonces muchas veces nosotros estamos exigiéndole a otros desde nuestra perspectiva, desde lo que yo sí puedo hacer o lo que yo sí entiendo que puedo hacer, que tú lo puedes hacer. Aunque a mí no me importe cómo, pero yo te lo voy a demandar, te lo voy a exigir como un código de perfeccionalismo. De exigirte a ti, de demandarte a ti, a tantas cosas que tú ni siquiera puedes hacer, pero tú sí entiendes que el otro la puede hacer. Como que no te da trepito y una flauta. Entonces yo, pensando, ese diseño nosotros lo hemos traído a la iglesia. Completamente, pero dentro de la iglesia que se viven. Pero todos los sistemas que... ¿Se refleja más dentro de la iglesia? No que se refleja dentro de la iglesia. Todos los sistemas que existen son eclesiásticos. Son católicos romanos, son cristianos protestantes. Todos esos modelos somos nosotros que hemos traído. Absolutamente. Alguien que me diga a mí de algo que no haya sido la iglesia, que lo haya traído y que lo modela y que lo vive, incluso hasta lo demandan gente que no tiene que demandarlo, ¿tú comprendes? Entonces nosotros hemos enseñado eso en muchas cosas. Pero hasta cierto punto, Oscar, por ejemplo, nosotros venimos, estamos en el mundo, con todos los pecados que pudiera haber. Cuando venimos a la iglesia se supone que ese tipo de cosas no debe de manifestarse al nivel que ya nosotros lo conocíamos cuando no conocíamos al Señor. Entonces, cuando venimos a la iglesia, lo seguimos manifestando y a un nivel mayor. Bueno, o yo diría que a un nivel mayor, porque como es una iglesia, en una comunidad que es pequeña, ¿no? O sea, refiriéndome a tu iglesia local, eso se manifiesta a un nivel mayor. Y es algo como que es tan de nosotros que no entendemos que no debemos de cambiarlo. Tú, mira, yo leí un libro, Los pecados que la iglesia tolera. Y son cosas que ya nosotros como que la toleramos, como que se han vuelto tanto que nosotros ya ni la cuestionamos, porque es que ya es parte de... Pero te voy a decir algo, que la doble moralidad que nosotros tenemos, que yo me reía cuando yo pensaba en eso, es que todo depende. Cuando nosotros... Exactamente. Tú comprendes, como que todo depende. Porque todo depende. Si Chailin es, pero todo depende. Como que nosotros justificamos una cosa con la otra. Y yo digo, pero ¿y de dónde como que nace eso? Porque también podemos decir, mira, la psicología enseña de conductas aprendidas.
de cuando tú aprendes algo, pero también existe lo que es lo biológico cuando viene viene en sí intrínsecamente En tu ADN. en tu ADN. Pero entonces hay esa conducta, es como que uno la aprende más cuando uno, incluso nosotros hasta nos hemos vuelto que hay una parte que de manera inconsciente es de esa manera y no se ha dado cuenta. Exacto. Que lo es. Es lo que te Como digo, que está tan adherido de nosotros que no nos Sí. damos cuenta. No, porque hay una parte que sí sabe que lo son. Sí. Hay una parte que sabe muy bien que son de esa manera y que siguen ese rumbo, pero hay otra parte que simplemente lo son y ni siquiera se dieron cuenta cuando lo aprendieron, como o cuando llegan a un estado X, o cuando alguien le cuestiona esa naturaleza, dice, pero ¿y cuándo fue que yo aprendí eso? Que alguien lo cuestiona con esa realidad y dice, Sí. pero ¿cuándo fue que yo aprendí eso? ¿O cómo fue que yo aprendí eso? Y no está, y comienza a buscar en su mente, pero ¿cuándo fue? Fue de manera tan inconsciente dentro del círculo donde estaba, que lo vio tanto, que lo hizo una cultura que ni siquiera supo cuándo fue que lo cogió de manera tan directa, o simplemente entró, que yo creo que ahí sí debe de haber, nosotros como iglesia tenemos que tener el cuidado de en qué estamos enseñando esa conducta a los que están viniendo, que ellos sin darse cuenta, o no que la están aprendiendo, si no es que, como tú decías, que la hemos vuelto parte de nosotros, que la hemos vuelto un estilo de vida y que eso se ha vuelto como una doctrina y es lo que más se refleja. Y no se ve como pecado. Al no y verse se como ve pecado, no es juzgado. Entonces, por eso te decía que entonces cuando una persona habla o dice cosas de otra persona y cuando se ve, dice, no, porque todo depende. Y se ha vuelto tan natural que el que viene escucha y dice, no, pero es que todo depende, porque fue lo que aprendió esa naturaleza. Entonces, nosotros demandamos mucho en otros lo que nosotros entendemos que nosotros hacemos mejor, pero no que simplemente hacemos mejor, sino que hacemos a la vista del que no está viendo, que no tenemos la capacidad de hacer cuando estamos solos. Pero como tú decías, todo depende, ¿no? ¿Verdad? Todo depende del hecho, todo depende de la persona que lo haga. Porque, por ejemplo, si, qué sé yo, X, por poner un ejemplo, se puso un poloché rojo, que yo entiendo que está mal, pues yo lo juzgo. Pero mi hermano Y se pone un poloché rojo, pero por ser mi hermano yo tiendo a justificarlo. ¿Tú comprendes? Yo tengo que decir, no, él se puso porque no tenía más. Pues, entonces, pero tú no sabes si X no tenía más. Tú comprendes, ¿no? Porque ahí es que va el depende. No El depende. depende. Sí, no, porque ya él cambia, como no, porque él, y tú te ves, pero ¿por qué depende? Porque es él, porque es tu amigo, o porque, tú comprendes. Entonces hay cosas que nosotros la hacemos o la hemos vuelto una conducta también, es porque nosotros nos hemos agrupado mucho, y eso ha sido, eso es como lo político. La iglesia se ha vuelto como los grupos políticos, una parte es la oposición, otra parte puede que simplemente esté en el gobierno de turno o esté aspirando a. ¿Quién es la oposición? Es un detalle que dentro de la misma iglesia existe eso. Defíneme, ¿quién es la oposición? ¿Quién? ¿Y Señores. quién es el gobierno de turno? ¿Quién es en la iglesia? Mírame, eso es yo te voy a definir, voy a englobar a todos los ministros. Óyete, tú quieres ver a un grupo de gente ejerciendo un rango de autoridad. Esas son la gente, pero ya los otros que se están preparando, que vienen, son los que más como que le siguen. Esos son, entonces la gente de abajo vienen siendo como la oposición. La oposición. Sí, como que, espérate, no, ustedes los ministros, o dentro del grupo cerrado, voy a hablar dentro del grupo cerrado, de una congregación local, el presidente de joven y su directiva. Ese presidente de turno. Ese presidente de turno. Entonces, está la oposición, como que fulano no lo hace bien. Porque los que están sentados, que no están haciendo nada. ¿Tú comprendes? Entonces, comienzan a exigir, o comienzan a demandar, o comienzan a decir, no, porque eso tú no lo deberías estar haciendo así. Porque tú debes hacerlo así, porque tú debes hacerlo así, porque tú debes de demandar más. Pero no simplemente demandarle más a ellos, sino demandarle más a otro grupo que ellos mismos no tienen la capacidad ni siquiera de hacer. Porque dicen que cuando ellos vayan, ellos van a hacer de la manera. Y eso pasa dentro de la iglesia, que tenemos gente que simplemente está para hacer la vida imposible a otro. Simplemente porque está demandando. Yo entiendo como que ese tema abarca muchas cosas, porque abarca el tipo de doctrina también,
abarca, por ejemplo... Pero la doble moralidad que abarca el tipo de doctrina. Sí, porque, por ejemplo, si mi doctrina es que yo tengo que ser conservadora... Pero entonces se está justificando. La doctrina justificaría a una persona doble moral. No debería de justificarla. Porque eso es lo que te pero digo. lo está justificando. Te voy a decir el por qué. Si yo soy una persona conservadora, Sí. se supone que yo no voy de acuerdo con lo moderno, ¿verdad? Vamos a decir, Sí. yo soy Rabacucu. Nos van a matar en el video, pero yo soy Rabacucu, un ejemplo. Y yo no voy de acuerdo con lo moderno. Sí. Pero yo me voy en gloria con la música de Marco Yaroide. Sí. Y Marco Yaroide es Rabacucu. Sí. O es moderno. Es moderno. No, pero no tan solo, sino que utilizamos entonces los equipos modernos. ¿Tú ¡Ah! comprendes? Como que no está bien, no te voy a utilizar. Es más, yo te voy a poner un ejemplo, nos van a matar en este video. Ajá. Nuestro amigo Soporte Sí. estaba criticando al mismo Marco Yaroide por la ropa que él usaba. Y decía que él lo criticaba porque la ropa era cara. Y él decía que él podía tomar ese dinero y darle comida a los pobres. Él se compró un Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. ¿Por qué no se montó en un Sonata? ¿Tú comprendes? O en un Toyota. Porque Pero hay entonces- ¿dónde es justificable? Porque el Mercedes-Benz es de él. Sí. Y ellos hicieron un video diciendo, no, los santos del Señor son bendecidos por Dios. Pero ahí cambia entonces toda la perspectiva. Por eso que digo, cómo nosotros nos hemos vuelto tan demandantes con otros, y no voy a utilizar ni siquiera la palabra demandante, sino intolerante. Intolerante hacia el otro. De yo a ti exigirte algo que ni siquiera yo mismo sé si puedo cambiar de pensamiento en algún momento determinado. Por Sí, eso que exactamente, tú porque no es lo comprendes. mismo que tú lo señales. Tú Tú comprendes. puedes tener un estilo de pensamiento y no señalarlo. Exacto. Bueno, cambiaste. Exacto. Eso Pero nadie nunca se dio cuenta de que tú estabas en Exactamente. contra de Exactamente. eso. Y te quedaste callado y tú, o no fue que cambiaste, sino fue que fuiste madurando, fuiste entendiendo muchas cosas y ideas fueron aclaradas y tú decías, pero es que... El velo fue descosido, como yo digo. Exactamente. El velo, tú comprendes, fue rasgado. Entonces, ese velo de entendimiento, entonces, ¿cómo nosotros? Mira, hay algo de la empatía que yo no entiendo por qué la gente, y si usted lo está haciendo, tanto que malinterpreta la bendita empatía, que yo no entiendo por qué la gente dice, la empatía es ponerse en el lugar del otro, en el zapato del otro. ¿Cómo usted tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro? Yo como que eso me suena como tan incoherente, porque la empatía es yo entender la situación del otro, por eso entonces soy como soy, te ayudo, te doy un consejo, estoy ahí contigo. Porque trato de entender tu sí, situación. porque estoy tratando, no tengo la capacidad de ponerme, porque es que no voy, si un ejemplo, alguien que no ha pasado por un proceso tan drástico o algo tan drástico, nunca va a entender lo que la otra persona está pasando, o no se va a poder poner Sí. en esos zapatos, pero sí puede entender que la situación es dolorosa, porque lo ve llorando. Entonces, cuando nosotros no entendemos la posición de otro, o cómo está el otro, o por qué el otro está haciendo, nosotros no estamos ni siquiera siendo empáticos, nos estamos volviendo personas intolerantes, demandando en el otro lo que ni siquiera nosotros sabemos que nos puede llegar a pasar. Por eso es que a mí me encanta Gálatas 6:1, cuando dice vosotros, y mira cómo comienza, que eso para todo lo doble moral, para todo aquello que son demandantes, eso es como un latigazo. Le dice vosotros que sois espirituales. Pero hay una versión que a mí me llama más la atención, que dice vosotros si se consideran espirituales. Muy Si fuerte. ustedes se consideran espirituales, cuando ustedes vean una falta de alguien, oiga como dice, considérate a ti mismo para que tú no vayas a ser tentado. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que tú debes de justificar o tolerar alguna falta de alguien. No te está diciendo eso, no te está diciendo que tú debes de, porque ahora no vamos a decir, pero entonces yo soy, no quiero ser doble moral porque no quiero una falta de un hermano. No la es eso. quiero decir. Tú comprendes, no es eso. Sino es que te dice, restáurale con espíritu de mansedumbre. Está mandando a restaurar, no que tú vayas a demandar. No que tú vayas, y te voy a decir algo, que por eso es que doble moral. Porque la mayoría de los que ven a alguien en una falta y arremeten contra ellos, en su vida privada, son 3 veces más Claro malos. que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque incluso, mira, para identificar, o cómo yo identificaría a un doble moral según esa cita bíblica, es por la demanda
que le hace al otro por la bendita presión de grupo que tienen adentro, que tienen en todo su alrededor. Por eso es que el doble moral se comporta con esa naturaleza. Porque dice, es que yo no puedo hacer esto en público, tengo que demandársela a alguien, aunque yo vaya. Pero muchas veces lo hacen de manera inconsciente. Sí, no hay gente que lo hace de manera inconsciente o simplemente lo hacen para que otros no vayan o no vayan a pensar, que también sigue siendo entonces. Sigue siendo doble moral. Sigue siendo lo mismo, porque si tú me estás diciendo a mí que tú no haces esto por X y por Y, o por no decir, o por no hablar, o no expresarte, tú estás haciendo doble, tú estás ejecutando eso. Entonces, aquellos que tienen esa conducta suelen actuar por presión de grupo. Ni siquiera son por pensamientos que ellos mismos tienen. ¿Tú comprendes? Ejemplo, como tú demandarle a alguien, no sé qué cosa, que tú le digas algo que no lo puede hacer, pero tú en algún momento determinado tienes que hacerlo. Eso. Pero tú ahí sabes, tú lo vas a justificar. Pero espérate, pero tú sabes que eso no está mal. Pero lo que te rodea te dice que está mal. Exactamente. Pero tú sabes que no está mal, pero tú no puedes tampoco enseñar lo que está bien por la presión de grupo que tú tienes adentro. Entonces, tú no tienes ni siquiera... Tú tienes tu fundamento, tú tienes por qué que tú entiendes, pero tú no lo enseñas. Ejemplo, exacto. Voy a hablar de algo, yo y la música. A mí me van a escuchar... me van a escuchar, escucha que lo voy a decir, me van a escuchar un día a todo volumen con la música de Ricardo Arjona. Y yo tengo mi propio concepto de por qué yo escucho a Ricardo Arjona. Ahora, que yo no se lo enseño a otro, no se lo digo a otro, ahora tampoco yo voy donde otro. Y le digo, no, tú no puedes escucharlo. Porque a mí no, yo no tengo esa presión de decir por qué es malo. Yo no tampoco tengo de que no, porque tú no lo puedes hacer. No, si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Entonces, yo tengo mi propio concepto. Entonces, ¿tú te imaginas que en un momento determinado yo le esté diciendo a alguien, porque tú no puedes escuchar esta música por esto, se vuelve una doctrina. Esto y esto. Pero yo tengo mi propia realidad, o yo tengo esos conceptos definidos de por qué yo le escucho, de por qué yo lo hago. Tú estás claro. ¿Tú comprendes? Entonces, en un momento determinado, que esa persona me escuche, pero lo que tú dijiste, qué malo, tú lo haces. Tú lo estás haciendo. No es que yo tengo un sistema de pensamiento diferente o yo entiendo esto de manera diferente. Es que no, tú nunca debiste dejarte presionar o simplemente exponer tus argumentos, que la gente entienda, y no exponer argumentos por presión de grupo. ¿Tú me entiendes? Es que no hay coherencia entre lo que tú vives y lo que tú dices. ¿Tú comprendes? Ahora, hubo algo que me llamó la atención, que yo estaba hablando con Lionel detrás de cámara ahorita. Sí. Y él me dijo, esta tarde, ¿verdad? Fue Lionel. Él me dijo que yo le pregunté que si la doble moral va a desaparecer en algún momento determinado. Y Lionel dice que sí. ¿Y por qué? Yo quiero que él diga el por qué la doble moral va a desaparecer en un momento determinado. Porque yo le dije a él, va a desaparecer cuando Cristo venga. Bueno, nada más sí. Ahora justifícate. Justifícalo, Lionel. Es que puede que vaya a desaparecer porque... ¿Por qué tú crees que va a desaparecer, Lionel? Porque la gente se está educando más o la gente está entendiendo más. La Biblia dice que el mundo no va a conocer hasta que no seamos uno en unidad y amor, ¿verdad? El mundo no va a conocer a la iglesia. Sí. Y cuando tú eres una persona íntegra y eres uno, o sea, no tienes doble cara, no tienes doble concepto, tu mente no vacía, no claudica entre dos pensamientos por el pueblo de Israel, que si Jehová es Jehová, si Baal es Baal, o sea, que tú tienes una sola cara, que tú eres una sola pieza. Entonces, cuando tú y yo llegamos a ser una sola pieza, a nivel de integridad, no tenemos por qué ser doble moral, porque tenemos una sola moral, tenemos una sola cara delante de la gente. Pero, Lionel, eso se supone que debió de ser desde el principio. No, porque somos un santos en construcción. Somos santos en construcción. Ay, Dios. Como somos santos en construcción, el Espíritu, de acuerdo a como nosotros le permitamos obrar nuestra vida, Él va obrando, Él va moldeándonos a la forma de Cristo, que es el varón perfecto, que es la medida que todo creyente, todo discípulo de Jesús debe de llegar. Sí. Entonces, como Jesús se despertó una cara
una sola cara, Sí. no tenía doble moral en su vida, lo que era pan, lo que vino, Sí. tú estás mal, tú estás bien, Sí. no importa quién sea. Sí. Entonces, esa es la medida que la iglesia debe de llegar. Y eso... la En iglesia- esa cúspide no va a haber doble moral. Sí, entonces, Exacto. esa misma expresión de somos santos en construcción, en algún momento determinado yo la dije, por eso sentí demasiada mirada encima de mí. Y entonces a mí me surge algo. Somos santos en construcción, y eso yo es verdad. Pero se supone que a través de, y voy a hablar de los cristianos que tienen más tiempo, se supone que eso es una conducta que entonces debió desaparecer en algunos por simplemente madurez. ¿Tú Bueno, comprendes? sí, Somos santos en cierto, construcción. exacto. Pero, Hasta cierto punto sí. Pero Lionel tiene más años que yo, por poner un ejemplo, en el Evangelio. Él identifica una causa, una condición. Él sabe cómo yo estoy actuando o cómo él actúa en algún momento determinado. Exacto. Y se dio cuenta del error que cometió. Se dio cuenta. Sí. Entonces, ¿por qué eso sigue afectándonos a nosotros? ¿O por qué seguimos enseñándole a otra generación que viene esa misma condición? Porque estamos mal enfocados. Porque yo sí entiendo que somos santos en construcción y eso yo... Si tú- ¿viste? Eso yo lo digo en algunos momentos que quiero salir debajo de la patana. Pero es que, mira, es que estamos mal enfocados. Si tú te das cuenta, ¿qué es lo que está prevaleciendo ahora mismo? Que está dando a conocer el Evangelio, las redes sociales, que para mí está perfecto, Sí, porque igual, se está igual. predicando el Evangelio. Sí, igual. Pero se han enfocado tanto en las redes sociales que incluso su propia vida espiritual la han descuidado. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos no identifican ese tipo de cosas, Oscar, porque es que no están metidos con Dios. No. Y mira, hay algo que yo digo. Mira, te voy a explicar para allá acabando tú. Sí. El caso de un debate que tuve con una persona acerca de que ella iba a un asunto y por X o por Y entendió que el espíritu le dijo que ella se robaba la luz. Ok. Pero ella tenía mucho que se robaba la luz. Entonces yo cuestioné, yo dije, pero ¿hace qué tiempo usted es cristiana y que conoce que la Biblia dice no robarás? Hace muchos años. Entonces, ¿por qué usted tuvo que esperar que el espíritu le dijera que usted se robaba la luz cuando usted iba justamente? No fue miedo que usted sintiera la muerte. Porque para mí que fue eso, miedo como a la muerte. A que te iba a una cirugía y fue como más miedo como a la muerte. Y esa paranoia. Paranoia. Sí, como el delirio de persecución, como te está robando la luz, tienes que arreglarte. Pero esa persona, como justificó esa falta, es que el gobierno se la roba. El gobierno me roba más a mí. Pero la Biblia no dice eso. No, porque si el Espíritu no hubiese venido a decirme que esto yo no lo hubiese dejado. Entonces, ¿cómo tú puedes justificar algo que está mal, primero diciendo, es que ellos me roban más? Lo segundo es que tenía que venir el Espíritu. Y yo creo que la iglesia ahí se le olvidó escudriñar la palabra y escuchar la voz del Espíritu. Sí, eso es un punto, pero también yo entiendo, o sea, por ejemplo, la Biblia dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, podríamos, por ejemplo, matar es malo. Sí. Más sin embargo, Pablo entendía que estaba haciendo algo bueno, defendiendo su fe, matando a otras personas. Tuvo que aparecérsele Cristo, ¿no? ¿Verdad? Que muchos dicen que se cayó de un caballo, hermano, no se cayó de ningún caballo. Pablo no iba en un caballo. No, sigo pensando eso, que él pudo haber ido a pie. Lo más probable. Sí. O si se cayó... O de un camello pudo haber sido. Exactamente, se cayó de otra cosa, no necesariamente de un caballo. Entonces, No, ¿verdad? sucede, ¿no? ¿Verdad? Que tuvo que venir el Espíritu Sí. a indicarle a él Sí. que matar estaba mal. Eso yo lo entiendo. No, pero yo entiendo tu Termina. punto. Sí. Yo entiendo tu punto. Sí. Yo te estoy dando otro Sí. panorama de Sí. la situación, ¿tú me Sí, entiendes? sí, yo que entiendo. sí, que pudo haber sido, por ejemplo, que esa persona no sabía o no tenía la revelación de que estaba mal. Porque es que muchas veces nosotros hacemos cosas que como viene nuestra naturaleza adámica, entendemos que no estamos en falda. Sí. Y tenemos Eso yo lo que, entiendo. tú me entiendes, tiene que haber como un despertar para decir, hey, espérate, pero yo estaba haciendo eso mal. Claro, pero con Pablo lo que yo entiendo era tanto, eso era una doctrina. Exacto.
porque ellos entendían que los demás eran herejes. Exacto, tienes razón. ¿Tú comprendes? Y eso era una doctrina, eso no era. Porque es que Pero no estaban se quiera- matando, Oscar, Sí. y matar estaba mal. Claro que sí, pero por eso mismo por doctrina. Porque ellos entendían que era Dios mismo que lo mandaba, que tenía. Pero tenían el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido completamente. Pero cuando tú me hablas de la doble moral, ni siquiera es como una doctrina. Cuidado, ahí tú estás haciendo doble moral, oíste. Tú estás justificándome a Pablo. No. puede ser. Pero no es verdad. Porque lo que me llama la atención es cómo nosotros no es una doctrina. Es como Sí. una conducta aprendida que algunos ni saben cuándo fue que la aprendieron. No es algo que nosotros lo practicamos, pero tampoco lo detenemos o lo decimos que es malo. Ahí es que está el punto, que es algo que nosotros no pretendemos detener. ¿Tú comprendes? ¿Tú me entiendes? Eso es lo que yo quiero que la gente, principalmente usted entienda a través de este video, de que ese tipo de cosas debemos de detenerlas. Sí, No podemos seguir enseñándole eso a la generación que viene, porque entonces va a seguir sufriendo lo que nosotros que estamos aquí ahora sufrimos Claro que sí. por culpa de la doble moralidad dentro de la iglesia. Exacto. Y lo mejor es también, si no tenemos la definición, el entendimiento, la palabra que quiero utilizar, el entendimiento de algo, no demandárselo a otro, Exacto. no exigirlo a otro. No ser tan injustos. Exactamente. Si yo no sé, si yo no entiendo algo, si yo entiendo que es de una manera, porque ya fui enseñado o doctrinado de esa manera, es mejor no demandársela a otro, ni exigírsela, ni tampoco cosas con las que usted mismo no puede lidiar. No se la demande a otro. Es lo mejor. Simplemente no se la demande a otro. O si usted entiende que otro está, mejor usted lo llama, conversa con él y no lo juzga. Hay un libro que es buenísimo. Son 12, pero el título del libro es Los pecados que la iglesia tolera. Shailene, como estoy hablando de lo tabú, Sí. que yo creo que algún día tiene que invitar a alguien a hablar de la hipocresía. Ese es uno de los pecados que más nos está matando a nosotros. Pero ese es un pecado que no se ve. Tampoco. Y como no se ve. Entonces yo me pregunto, ¿dónde fue que lo aprendimos? ¿O cómo fue que lo justificamos tanto, esa vaina? Esa fue la naturaleza Y discúlpame adámica. por decir esa vaina. Es la naturaleza ¿Tú adámica. comprendes cómo dónde fue o por qué alguien no nos detuvo? Lo que sucede es Maduro. que nosotros no queremos tener la capacidad de nosotros lidiar con nuestras responsabilidades. Eso fue lo que le pasó a Adán en el huerto. Sí, pero que yo el Señor le entiendo dijo a la- Adán, ¿y qué es lo que está pasando? No, la mujer que tú me diste. ¿Viste? Ese es el detalle que hay. Y- Nosotros no queremos lidiar con nosotros mismos, entiendo pero lo sí que estoy como que diciendo. queremos llevarle la vida acelerada a otro. Que cuando le preguntó a Eva, ¿qué pasó? Sí. No, la serpiente, no fui yo, no, la serpiente me engañó y yo comí. Y yo comí, qué bonito. Es una justificación. Claro que sí. Lo mejor es no justificar. Lo mejor es no ser tan demandante. Aprender a tolerar y llamar a alguien maduro, a alguien que sepa manejar un tema. No Sí. tampoco, no porque sea maduro, tenga tantos años en el evangelio, quiera decir que sabe lidiar con un tema o sabe de algo, sino usted mismo aprender por la palabra. Espérate, ¿qué la Biblia me dice de esto? Escuchar diferentes personas, qué cree esta persona, qué cree aquel, para no volvernos. Y una de las cosas también, Shailene, para ir terminando y Sí. ir edificando una generación, es aprender a si me pasara a mí. Exactamente. Si fuera yo el que estuviera ahí, si a mí me estuvieran, ¿qué yo haría? También otra cosa que yo he aprendido mucho es en qué yo puedo aportar para cambiar o ayudar a esa persona a crecer. Es lo que más yo siempre me digo. Cuando yo veo a alguien, antes de decir, yo siempre digo, pero en qué yo lo puedo ayudar a que crezca o cambie esa conducta. Que es lo mejor antes de irnos a hablar o a demandar o a criticar y un grupo más de cosas que nosotros hacemos. Yo entiendo que si hacemos eso último que tú estabas mencionando, las cosas van a empezar a cambiar. Completamente. Porque eso sería el yo dejar mi ego y poder reconocer dónde estoy mal y que tengo que cambiar, Claro. y así poder ayudar a otro. Sin más que decirles, muchachos, gracias y paz con todos ustedes. No olvides darle like a este video, compartir con alguien y dejarnos tu comentario, qué tú crees de este tema de la doble moralidad y si tú has vivido o has sido víctima de la doble moralidad. Así que estaremos en una próxima.